consultorio jurídico de quien les habla, el abogado Nilo Sigüenza Narváez, a sus órdenes. Estoy presto para ayudarles en cualquier tipo de procesos judiciales, en este caso en el ámbito civil, penal, laboral, tránsito, etcétera. Todo lo relacionado con el ámbito del derecho, estamos listos para ayudarte. Estamos ubicados en la calle 3 de noviembre y Colón de esta ciudad de Cañar. Será un gusto atenderte, estimado amigo y amiga. Bueno, por el momento estas son las marcas que auspician el programa. Vamos ahora a presentar a una persona sumamente importante de nuestra colectividad, una distinguida dama, a quien tengo el gusto de presentarle a la doctora Katia Ochoa Maldonado. Muchas un gusto, gracias. Estimada doctora. Muchas gracias, doctor Nilo. Realmente un placer estar en su programa y felicitarle por el podcast, porque siempre es muy importante el emprendimiento que realizan los jóvenes. Yo me siento muy satisfecha de poder venir y estar con usted en este diálogo. No, y el agradecimiento también de mi parte y de parte de nada personal a usted, doctora, por aceptar nuestra invitación a conversar el día de hoy en este programa que va calando en la ciudadanía del Cantón Cañar, de donde que conocemos cada miércoles a un nuevo personaje distinguido y personaje de la colectividad, de todos y cada uno de los sectores. Hoy estamos conversando con una distinguida médico de la localidad. Muchas gracias. Doctora Katia Ochoa, médico de la localidad, ¿verdad? Y cuénteme, doctora, ¿cómo ha pasado usted? ¿Qué se cuenta? ¿Qué de bueno? Muy bien, hay muchas cosas positivas dentro de la Dirección Distrital de Salud. Seguimos trabajando todos los días en beneficio de la población. Tenemos 29 unidades operativas y todos los días es un nuevo aprender, es trabajar junto a la gente en todos y cada uno de los grupos etarios y tratar de mejorar la salud de la población. Eso es lo importante. Qué lindo la medicina, ¿no? Al escuchar medicina, escuchamos de juramentos hipocráticos en el hecho de cuidar a las personas, de la solidaridad. La solidaridad. ¿De dónde nació de la doctora Katia Ochoa el interés por ser médico? Cuéntenos, doctora. Bueno, yo orgullosa primeramente de haber nacido en esta tierra, como yo siempre lo digo en el Jatun Cañar, para mí es el Cañar grande, el Cañar de hombres y mujeres valerosas, de hombres y mujeres valientes. Mi papi, profesor de biología, tenía unos mapas muy grandes con todo lo que era anatomía, ciencias naturales también, que daba. Entonces él preparaba clases y creo que de ahí nos nació a nosotros como hijos el deseo de estudiar. También verle a mi papi y a mi mami también mi mami hacía obra social muy calladamente. Mi papi un hombre público que trabajaba siempre al servicio de la colectividad, entonces eso creo que nos llamó la atención porque en mi casa somos 5 médicos. 5 médicos. Pero vamos desmenuzando esta situación, esta conversación, doctora. Estamos con su papi, Luis Ochoa, ¿no es cierto? A quien respetamos mucho y sabemos su trayectoria, y también a su mami, la señora Blanquita Maldonado, era mi profesora. Ah, qué lindo, de matemáticas. Sí, de matemáticas, nos daba matemáticas. Pero usted dice, veía que mi papá preparaba las clases. ¿A qué edad usted, doctora Katia? Bueno, yo estudié en la Escuela Santa Rosa de Lima. Toda la vida le veía, le digo, desde que tuve tal vez ya uso de razón 6, 7 años, mi mami con el álgebra, con el libro de logaritmos, preparaba clases, hacía los exámenes, era muy dedicada y muy pulcra usted se debe acordar de los exámenes y también cuando calificaba, pues claro, les decía esto estaba mal, tenía que hacer el caso de factoreo así. Sí, debe recordar exigente también, exigente. Entonces mi papi también preparaba clases y ¿qué daba su papi? Biología y ciencias naturales. Ya. Entonces, eso creo que fue porque yo veía las láminas de anatomía. ¿Le gustó más las clases de su papi o que de su mamá? Yo veía lo que preparaban clases, pero creo que me llamó más la atención la biología. Y el deseo de servir a la ciudadanía, creo que me nace de mis 2 progenitores, que siempre fueron personas altruistas y que sobre todo nos inculcaron valores de honestidad, de trabajo y de servicio. Claro que sí. Yo recuerdo mucho a su mami. En realidad era mi profesora excelente profesora, en realidad en matemáticas. Y la pasábamos a veces sufriendo, pero con la señora Blanquita, pero excelente.
Le comento, doctora, usted dice, estudió en la Santa Rosa de Lima. En la Santa Rosa, En en la la calle 3 de noviembre. noviembre. ¿Qué anécdota o qué se le viene a la mente de la Escuela Santa Rosa de Lima? Y previo a eso, mil disculpas por la mala educación, sírvase un tecito. Muchas gracias. La Escuela Santa Rosa de Lima se convierte en nuestro segundo hogar. Ya. Yo iba caminando todos los días porque siempre vivía en la calle Bolívar. No habían muchos carros, ¿no? Primer año tuve doble jornada de 8 a 12 y de 2 a 6. Doble jornada en ese tiempo. Doble ¿no? jornada. Ya cuando estaba en segundo grado, entonces ya era solo la jornada de 7:30 a 1 de la tarde. Muchas anécdotas porque con las madres aprendimos primeramente lo que es la religión, también el valor del servicio, el estudio, eran muy exigentes, hacíamos los programas de Navidad, se hacían las kermés, hacíamos los actos sociales por el Día de la Madre, que era un acontecimiento donde toda la ciudadanía acudía a ver pues no cómo Claro. participaban las niñas en las rondas, en los bailes, en la poesía, en la música. ¿Y Todo qué le muy gustaba? bonito. ¿Qué actividad hacía usted de todas las que Todo. usted me detalla? Bailaba, cantaba y declamaba. Bailaba, porque su papá algo así me contaron que le gustaba la danza referente a su papi. ¿no? Mi papi creo que fue una persona protagonista de mantener las tradiciones culturales de nuestro querido Cañar. Le gustaba muchísimo la danza y específicamente como rector del Colegio Peralta tuvo danzas que ganaron los premios a nivel nacional. Es un ícono histórico Sí. porque con el danzante Cañari, con el grupo Achalay, ganaron en el Teatro Bolívar de la ciudad de Quito, donde se habían presentado todos los colegios normalistas del país y le habían dado a Cañar por la cultura, por su tradición vernácula, habían ganado y se presentaron con el danzante Cañari. Y dejando en alto la ciudad de Cañar con el Colegio José Peralta. Con el Colegio José Peralta. Luego de aquello, eso es muy importante porque luego de aquello, al ver la coreografía que presentan, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación les da un profesor que es un doctor Icaza de Riobamba y viene a enseñarles más danzas aquí a los Incentivaron, estudiantes. promovieron Exactamente. Entonces Cañar se hizo conocer por la danza, por la cultura, y eso es muy importante. Pero más o menos, ¿cómo era esa danza, doctora? ¿Recuerda usted vio esa danza? ¿Cómo más o Yo menos se sí, desarrolló? porque mi ñaño había estado, es una danza, como lo viste ahora, el danzante Cañari, que ya es patrimonio Claro. cultural, como el de General Morales, con los cascabeles, con unas blusas bordadas, tenían unos pañuelos y tenían como una flecha. Ya. Y había la guacamaya. Justamente la guacamaya era mi prima Laurita Ochoa, con un traje de guacamaya hecho por una señora Villavicencio del Tambo. Entonces salían y en una parte de la coreografía hablaban en quichua. Eso sí, no sé qué sabrían decir, pero sí, muy bonito. Muy bonito. Y mi papi me contaba que ese momento, cuando ya se iba a presentar el Colegio Nacional José Peralta en aquella época, desde la parte de atrás empezaron con la quipa y la bocina. Entonces, realmente tan sonora la quipa y la bocina que toda la gente se paró y se estremeció de ese sonido tan hermoso. No, qué hermoso, Sí, qué sí, hermoso. muy bonito. Y son instrumentos tradicionales de acá, de Cañar, ¿no? Exactamente, entonces fue hermoso y papi siempre se sentía orgulloso de los estudiantes que dejaron todo en el teatro y que ganaron el primer Y bien premio. orgulloso su papi, bien contento. Orgulloso, sí. Después de aquello, siempre las coreografías, siempre la danza, en todos los actos se presentaba el Colegio Nacional José Peralta. Me acuerdo que con mi tía Lisita, la señora Chela Aceiteros, la señora Josefina Carrión, Claro que sí. preparaban el Tucumán también, que era una danza de tejido de cintas, muy bonito, y otras danzas más que representaban cuando aquí habían las festividades. Yo muy pequeñita, mi papi también era presidente del Centro Agrícola, entonces se pedía la colaboración, supongo, de todos los colegios y presentaban la danza de la cosecha, muchísimas danzas que la gente lo veía muy bien. Sí, se me hizo acuerdo del Tucumán, vea, mi doctora. Recuerdo que la señora Blanquita, también
la señora Lisita estaban organizando, yo en ese tiempo estaba en el colegio, pero nadie quería salir del gallo. ¿Cómo Ya. no? ¿Qué sería de la guacamaya? ¿O qué Ya, sería? guacamaya, claro. Sí, que iba siendo así, Claro. pero tuvieron que ver a los más vagos en realidad para que puedan salir. No, pero era chistoso. No, entonces, en la danza, En la ¿le danza. gustó danzar a usted? Sí, a mí me gustaba la danza, me gustaba también la poesía, habían declamaciones, habían las oratorias en la Escuela de las Madres, entonces sí, participaba. Una anécdota que le puedo decir es que en 6º grado ya, la madre Asteria Vázquez preparó una canción para que cante una compañera que tenía muy bonita voz. Entonces Ya. le preparó un mes y medio en una canción a la madre. El día sábado, que era la presentación, mi compañera ha estado enferma y no se presenta. Un mes y medio ensayando y no Claro, se presenta. no se presenta. Entonces la madre realmente estaba súper mal y dice, y ahora, y yo sí era dinámica, digo, madre, yo canto. Entonces mis papis sabían de lo que yo iba a salir, pero nunca sabían de lo que iba a cantar. Entonces mami dice, casi me mataste de susto cuando ¿Así? realmente cantamos, pero bueno, anécdotas muy ¿Qué canción bonitas. cantó, doctora? Para la madre, una canción triste que tengo sentimientos encontrados, Sí. pero muy bonita canción, sí. Cuénteme, doctora, después de su pasar de la vida por la escuela de las monjitas, como se le conoce con todo el respeto, pero es la Santa Rosa de Lima, ¿usted se va a qué colegio? Al Colegio Peralta, Al Colegio Peralta. el ciclo básico. Su papi trabajaba en el Colegio Peralta y su mami. Ya mi papi ya salió del Colegio Peralta, ¿Ya no? estaba de rector del Colegio El Tambo. Allá. Entonces yo incursioné 1º y 2º y 3er curso en el Colegio Peralta. Anécdotas muy bonitas. En la Escuela de las Madres también se forjaron mis verdaderas amistades que las conservo hasta ahora. Prácticamente 51 años de amistad. Somos 5 personas. 5 personas. Yo le iba más antes a preguntar, dígame los que se le venga a la mente, pero son 5, usted sí los puede Sí, decir. claro. Bueno. Tengo Marcelo Ochoa, que trabaja en el municipio. Claro que le conozco. Mi prima Eugenia Andrade, Mónica Bernal, Elisa Sigüencia. Formamos el grupo que se llama MEMEC, que eran nuestras iniciales. Claro. Y Mónica Ordóñez, que es una amiga también, Ya. desde la escuela, con quien comparto todos los días también esa amistad sincera. Es más o menos como una jorga de mujeres, ¿verdad? Exactamente. Y nosotros en la escuela ese tiempo era únicamente femenina. También los días domingos nos íbamos a la iglesia a misa, Ya. siempre. Y se iban también los niños del Calasanz, entonces recibía misa a un lado los niños del Calasanz y al otro lado las niñas de la escuela. Oye, ¿por qué hacían eso, doctor? Toda- ¿Qué dice usted? ¿Por qué cree que dividían a los niños de un lado y a las mujeres de otro lado? Bueno, porque ese tiempo la educación no era mixta, entonces todas las niñitas pasábamos al un lado y al otro lado pasaban los niños ya para el orden también de los maestros. Nosotros nos íbamos vestidas de uniforme y con un velo blanco en la cabeza. Allá, qué bien. Anécdotas muy bonitas y recuerdos muy lindos de mi querida Escuela Santa Rosa de Lima. ¿Y del colegio, de las amigas? Del colegio seguimos con las amigas, conociendo más amigas porque ya vinieron de los otros colegios y ya la amistad también con los compañeros varones porque el Colegio Peralta ya era mixto. Formamos muy lindas amistades. ¿Algún grupo formaron también allí o ya no? No, o sea, nosotros seguíamos como Memega, alguna vez estábamos Pero sí se encuentran todavía con las amigas o no. todo el tiempo, o sea, Todo el nosotros tiempo. nos reunimos cada 2 meses, cada 3 meses, todo el tiempo. Justamente estábamos este día sábado, porque era mi cumpleaños, entonces nos reunimos el sábado. Siempre son anécdotas muy bonitas porque compartimos las alegrías, las tristezas en los días alegres, en los días tristes, siempre estamos y ellas siempre están presentes en cada una de las actividades de nosotros. Pero se reúnen cada 2 meses, infalible. Infallable. Infalible. Y se van turnando, se van a una casa o se reúnen en algún restaurante. Nos vamos a una casa, a otra casa, porque ya mis amigas han salido a vivir en Cuenca. Eugenia vive en Azogues, Marcel y yo vivimos aquí. Ahora estamos haciendo turismo. El día sábado nos fuimos en el carro turístico de Cuenca, nos fuimos a Turi,
a un restaurante, entonces el hecho de estar compartiendo Y le festejaron su cumpleaños. y me festejaron mi Y de cumpleaños. mi sí. parte y de parte de Nada Personal, le deseamos también un feliz Muchas cumpleaños. doctora. gracias, Aunque sea muchas atrasado, gracias. pero le deseamos un feliz No, cumpleaños. muchas gracias, muchas gracias. Y los que deseen enviarle el feliz cumpleaños a la doctora Katy, escríbanos nomás, estimados amigos. Vamos a estarles leyendo el día de hoy. Estamos conversando con la doctora Katy Ochoa. Nos estamos pasando un bonito momento. Sí, estimada muy, doctora. muy bonito. Sí, sí. En el Colegio Peralta también participábamos en actos de teatro con Ve un usted. licenciado Cabrera. Nosotros éramos del B, participábamos en primero B con un acto de teatro que eran de los países y ganamos a nivel del colegio. Muy bonito, muy, muy, muy bonito. Pero ¿a qué Entonces, se refería esa obra? esa obra se refería a la no discriminación porque venían de África, cómo estaban los europeos, entonces cada uno iba cantando su música y iba declamando también la poesía de cada uno de continentes, podríamos decir, y luego todos se unían porque todos somos iguales. Entonces, sabe que muy bonito, ganamos, Qué bien. ganamos en primero B y chévere, pues aprender, estudiar todos los días, grandes maestros, como don Luchito Calle, don Miguel Muñoz, señora Graciela Saiteros, el don Eitel Murillo que nos daba ¿Era taquigrafía. profesora su mami? ¿Usted? No, mi mami no era profesora, No, no. no le- Mi no. mami siempre daba los cursos superiores. Desde cuarto. en Desde adelante. cuarto, Ujú. sí. ¿No le tocó hacer alguna de su mami? No, yo cuarto ya, ¿Hubiese querido hacer alguna de su mami? tal vez. No, mejor así porque mami siempre era mi guía, siempre me ayudó muchísimo en matemáticas cuando yo tenía alguna dificultad, siempre me ayudaba en la casa. Y en cuarto curso yo ya emigré a Cuenca. ¿Cómo así se Me va a fui Cuenca, a doc? estudiar en Cuenca. Porque papi me dijo si quería estudiar en Cuenca, me llamó la atención y salí. Ya mis ñaños estaban profesionales, ya vivían en Cuenca, entonces me llamó la atención y me fui. También ¿En una qué experiencia muy colegio bonita. estudió en Cuenca usted? En las Catalinas, de las mismas Ya. madres dominicanas de acá. Por eso qué yo bien. siempre digo, soy dominicana de corazón. Qué Y bien. peraltina también, pero donde las madres dominicanas, que quedaba ese tiempo en la calle Sucre y Borrero, en Cuenca. Ah, ya. El Colegio Rosa de Jesús Cordero. Qué bien. Entonces ahí pasé mis ¿Qué 3 tal? años. Conoció más personas ya, más amistades. Más personas, mis amigas también muy ¿Es buenas. amiguera la doctora Katy? Súper amiguera, Súper súper amiguera. Siempre me recibieron muy bien, todo chévere también en el colegio y ahí dábamos con las madres, empezamos a dar catecismo, entonces dábamos catecismo en las escuelas vespertinas de la ciudad de Cuenca. O sea, también me llamó la atención, entonces con la madre Marisabel y Anchapaxi dábamos catecismo. Después también aquí en Cañar. Usted también daba catecismo en Cuenca, entonces. Sí, daba catecismo en Cuenca desde quinto curso, quinto y sexto a los niños de quinto y sexto de diferentes escuelas que cogían las madres dominicanas para poder trabajar en el catecismo para la primera comunión. Dado que tiene educación religiosa, debe ser muy religiosa, católica o es católica. Sí, usted? yo soy católica, sí, católica. Muy creyente. doctora. Creo en Dios, creo en la Virgen y sí, yo creo que para mí son mi guía espiritual. Ah, qué bien. Y de ahí también aquí en Cañar trabajábamos con el Padre Jesús, con el Padre Felicísimo, con el Sí. Padre Jaime Guerra, trabajamos también en el catecismo. Estaba catecismo en Allá. la iglesia central con Anita Ulloa, que hoy es arquitecta, entonces Claro yo que venía sí. los viernes de Cuenca, ya cuando estaba en universidad, hasta tercer año de medicina, y los sábados en la mañana dábamos el catecismo, una experiencia muy bonita, y a los chicos ya están de papás, a los que uno les daba Ah, el qué bien. catecismo de la mejor manera. Ah, qué bien, qué lindo, doctora. Y cuéntenos su vida universitaria, ya se decide por medicina. Sí, bueno, me decidí por medicina, ya mis ñaños eran médicos, Lucho, Mireia y Diana, Yo- médicos. Tengo mi ñaño Hernán que es ingeniero Ya. y Tatiana y Mónica que se fueron por la rama del derecho, sus colegas. Claro que sí. Entonces, 5 hermanos.
Somos siete Siete hermanos, hermanos, 4 siete. médicos, un ingeniero y dos abogadas. Qué bien. Entonces, bueno, me apasionó mucho lo que es el área de la medicina. Era difícil también en esa época porque siempre fue duro, ¿no? Siempre fue duro estudiar medicina, entonces sí nos privamos de fiestas, de programas, estábamos solo con los libros, pero ya cuando nos podíamos dar una pequeña escapada, lo hacíamos y sabíamos que al siguiente día era amanecida para Sí. poder rendir los exámenes. Sí, sí. Sí se escapaba en Cuenca. No, en Cuenca no, cuando mami me daba permiso, Sí. sí, sino que no íbamos mucho a fiestas, mami Ok. no nos mandaba No. mucho a fiestas, no habían fiestas de noche y las fiestas cuando uno se iba de noche era con los papás, pero así me hubiese ido a la fiesta, sabía que al siguiente día era amanecida. ¿Le gustaban las fiestas o no? Sí, como Sí, toda como persona todo, como todo. joven, sí. Sí, Increíble. sí, sí, me gustaban las fiestas. Sino no teníamos mucho permiso nomás. Anteriormente sí. las fiestas en mi época eran en la tarde, desde las 2 hasta las 6 de la tarde. ¿En dónde eran? O sea, si habían fiestas, digamos, o solo eran con invitaciones las fiestas o fiestas? Sí, habían fiestas de galladas, De galladas, fiestas también. de galladas, intercambios, especialmente en la época de Navidad. Especialmente por la Navidad, entonces uno iba, hacía el intercambio de sorpresas. Las fiestas de 15 años también, entonces eso se compartía, pero había bastante fiesta de las galladas que nosotros llamamos, pero mami, máximo una a los 2 o 3 meses. No nos mandaba mucho, sí. No, qué Sí, bien, sí. qué bien. Y doctora, usted se va por la medicina, el ámbito de la medicina, y ahí le toca hacer internados, le toca hacer rurales y todas esas cuestiones. ¿En dónde le tocó esas actividades? El internado me tocó en el Hospital Homero Castañer, En Azogues. en Azogues. Y ahí también fue una experiencia triste cuando hubo el deslave de la Josefina. Estaba en plena época del internado. Allá. Entonces nos tocó trabajar con los damnificados en la parte de Chullín. Nos tocó trabajar también en la parte de Paute, que nos llevaba el ejército en carros para que nosotros podamos dar atención. Y bueno, dieron atención, ayudaron, socorrieron. Ayudamos y un trauma porque ese tiempo no había muchos psicólogos. Les hacíamos dibujar a los niños y los niños siempre dibujaban todo negro, los árboles caídos y todo lo que sombreaban era de color negro, entonces estaban con tristeza, con angustia, con ansiedad. Fue una experiencia bonita en el hecho de poder ayudar, pero triste por la magnitud del desastre que ocurrió en la zona del sur, pues de nuestra querida zona 6. Claro. Entonces, ¿fue usted a atender a médicos ahí? No, Sí, nosotros en el internado atendíamos con brigadas, obviamente con médicos ya graduados, pero nosotros como internos, una experiencia muy bonita. ¿Y la rural? La rural me tocó hacer en el Centro de Salud de Cañar. Allá. Entonces, una experiencia preciosa también. Volví acá ya a Cañar, a mi tierra que me vio nacer y desde ahí no he salido. Desde que hice ya no regresó a Ya no regresé a Cuenca. Ya para la rural estaba casada y todo bonito, pues en el Centro de Salud de Cañar, con grandes amigos, el doctor Raúl Ordóñez, Claro que era que el sí. director, la doctora Graciela Alvarado, una persona muy entregada a la sociedad. Éramos solamente 11 personas, Carlitos Verdugo, Jaime Correa, Marianita Tenesaca, doña Rosita Ochoa, muy unidos todos, trabajábamos en como si fuera una familia, muy lindo. Qué lindo. Y luego después ya me inicié en mi vida profesional en el Centro de Salud de Quilloa. Trabajó como médico en el centro de Trabajé como médico director en el Centro de salud. Salud de Quilloa. Ejerció digamos, la medicina de manera libre, digamos, con algún consultorio, alguna cuestión de esas. ¿Tuvo la oportunidad? Me puse un consultorio, pero realmente no era mi fuerte en el sentido de que con mis hijas tenía pacientitos, pero habría muy poco. Entonces después alcé porque realmente no tenía tiempo, ya tenía 2 niñas y tenía que compartir con ellas también, entonces me pasaba ya los fines de semana en familia. En Quilloa también. ¿Qué tal la comunidad de Quilloa? Muy linda, muy agradecida con la comunidad de Quilloa porque digo, me abrieron las puertas en mi vida profesional. Qué bien. Al inicio duro, porque
estaba doctor Hernán Padrón de director del hospital, entonces vengo yo ya con un contrato para trabajar y me toca Quiloa. Entonces me voy y no se querían hacer atender, yo era jovencita, de 26 años y medio más o menos. Ese es el problema, ¿no? De los Sí. jovencitos, ¿no? Y había la doña María Pichizac, esposa del profesor Antonio Quindi, era auxiliar. Entonces llegaba la gente y hablaba en quichua y decían que creo que estoy muy joven. Entonces yo le digo a mi ñaño Lucho, ¿y ahora cómo hago? Dice, tienes que involucrarte en la comunidad. Entonces voy a hablar con el presidente de la comunidad y le digo que yo soy médico y que era de aquí de Cañar, y me dice, vente a la reunión en la noche. Me voy un sábado noche. Me dieron a las 11 de la noche que participe. Entonces hablé y ahí la comunidad decía que en aquellos tiempos los médicos venían, trabajaban un día, cerraban otro día, entonces pasaba solo la doña María. Yo les digo, yo soy de aquí de Cañar, soy hija de tal persona, porque mi papi estaba de vicepresidente del gobierno provincial, entonces le conocía. Y así, fui teniendo muchísimos pacientes y logramos hacerle un verdadero centro de salud. Ese es mi... Y creyeron ya en la doctora. Mi satisfacción. Claro, empezaron a creer ya en los médicos. Es mi satisfacción porque yo iba y cumplía las 8 horas de trabajo como lo da la ley. Cuando tenían algún problema ellos llegaban a mi casa y conmigo se iban al hospital a la 1, 2, 3 de la mañana. Y trabajamos muy bonito con toda la comunidad. Logré construir el centro de salud de Quiloa cuando yo era directora del mismo. Ampliamos el centro de salud porque anteriormente era solo la doña María y yo. Conseguimos licenciadas. Es su primer trabajo, doctor, y le metió mucho en... Conseguimos auxiliares, conseguí odontólogo. Entonces ahora es un centro que funciona muy bien. ¿Y sí se va a dar una vuelta por allá? Claro, ahora como directora. Claro que me voy a dar una vuelta. Y a saludar a todos mis grandes amigos. Hemos hecho ferias de la salud también porque teníamos esa concordancia con el Colegio Intercultural Bilingüe. Muy bonito, muy bonito. Pero doctora, siempre ha estado en el ámbito público usted. Sí. ¿Estaba también de directora del hospital o...? Sí, también fui directora. Yo me preparé... O sea, yo creo que uno tiene que prepararse todos los días. A mí me hubiese gustado mucho ser ginecóloga, pero como me casé, tuve mis hijas, ya hubieron otras prioridades como es el hogar y como es la familia. Entonces opté por estudiar un diplomado en desarrollo local, tengo una especialidad en planificación estratégica, una maestría en gerencia en salud, estudié también peritaje médico porque... Sí, eso he ido después, sí recuerdo, pero... Sí, estudié peritaje médico porque ya en el trabajo diario uno ve que existen algunos problemas y que la gente no tenía a dónde acudir. Entonces estudié peritaje médico, el mismo que lo ejercí por 18 años, muy bonito. El momento que entré a la política me retiré del peritaje por situaciones de tiempo. Pero ahora sí apenada porque realmente no hay médicos legistas ya aquí en Cañar que puedan ejercer. Es una práctica profesional dura, porque hacer autopsias es muy dura, pero por encima de todo está el trabajar y el ayudar a la población en esos momentos de dolor. Qué bonito. Y justo hoy vamos a ir tratando esos temas también, y los vamos a ir tratando. Pero antes de aquello, doctora, vamos a ver si comenzamos a leer a las personas que están interactuando con nosotros y poder conversar con ustedes. Vamos a ver. Vamos a ponerle que se carguen todos porque a veces como que se salta mi teléfono. Buenas noches, saludos Nilo, dice Encalada. El mejor programa de todos. Un cordial saludo, doctora Katy, excelente profesional, dice Jennifer Padilla Ortiz. Luisa Padilla, buenas noches, saludos doctor Nilo. Es un honor para el Cañar que esté como invitado una persona muy amable como lo es la doctora Katy Ochoa. Muchas gracias. Muy reconocida en el ámbito. Un abrazo. Jonathan Flores, saludos a nuestra apreciada vecina, doctora Katy. Muchas gracias, Jonathan. Mercy Rodríguez, excelente programa, lindas anécdotas, un feliz cumpleaños, doctora. Que Dios le bendiga cada instante de su vida, dice Mercy Rodríguez. Muchas gracias. Rosita Narváez, excelente programa, nada personal, felicitaciones, mijo, muchos saludos a la doctora Katy. Irma Barrera, saludos, doctor.
Katy, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Muchas felicidades a tan distinguida ciudadana del Hatun Cañar, doctora Katy Ochoa, un referente del servicio público, gran compañera de la Casa de la Cultura, dice mi hermano Ángelo Sigüenza, quien le está mandando saludos. Muchas gracias, Ángelo. Como seguimos, ya vamos a seguirles leyendo, estimados amigos, a los que sigan interactuando con nosotros y vamos a seguir conversando y transfiriéndoles la información que nos están compartiendo con la doctora Katy. Pero previo a ello, no, compártanme, sigan esta página, denle un like y ayuden que esta página crezca y siga más personas. Doctora, quiso ser ginecólogo usted, pero se frustró y bueno, estudió todo lo que tiene que ver con gerencia, en este caso en el ámbito de la salud. Ahora está usted como directora, ¿no es cierto? Exactamente. Cuéntenos la experiencia en sí, porque ¿es la primera vez o ya estuvo más antes? Bueno, yo he estado de directora en el Centro de Salud de Quilloag, fui directora también de la clínica Salud para Todos, que era de cuando abrimos con Lucy Pacheco, cuando estaba Jaime Bernal de alcalde, abrimos un consultorio. Ya. Entonces también estaba ahí. Trabajé en la Misión Luterana Sudamericana de Noruega, en NAR. Entonces ahí también... ¿Esa era la clínica? Esa era la clínica de NAR. Y se trabajaba... ¿Usted nació ahí? Sí, yo nací ahí. Ah, muy bien. Los señores noruegos, las obstetrices noruegas de Edel, esposa de Fausto Nivelo, hicieron un gran trabajo aquí por la población y por la ciudad, especialmente por los sectores indígenas, desde el Tambo hasta Juncal, Charcay. Atendíamos a la población de todas las parroquias, pero ellos catequizaban específicamente en esas zonas en donde el alcoholismo, cuando ellos habían llegado, había sido muy alto índice de alcoholismo. Había enfermedades como la tuberculosis y ellos pusieron un centro y un laboratorio para detectar de manera oportuna a los pacientes con tuberculosis. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar en la clínica, muy bonita experiencia. Trabajé cuando estaba de concejal, entonces nunca dejé la medicina, sino hacía las dos cosas. Me tocó nuevamente volver a turnos, iba a turnos, pero trabajaba sirviendo tanto en el ámbito político cuanto también en el ámbito de mi profesión. Nunca me he apartado de la profesión en realidad. Sí, pero antes de ir al ámbito político, sí era concejal usted, doctor. Estaba conversando hace unos programas con el doctor Víctor Cárdenas y él justamente mencionó que había sido la iniciativa en sí de todo el consejo de la declaratoria de Cañar, capital arqueológica y cultural del Ecuador, y justo comentó la doctora Katy, era concejal en ese tiempo. Sí. Era jovencita de 31 años, fui concejal del 2000 al 2004, una experiencia muy bonita que me permitió trabajar y servir a mi pueblo desde otra óptica, ¿no? En la creación de ordenanzas, trabajé con la creación de la Ordenanza de Acción Social Municipal, fui también representante para que teníamos los consejos consultivos de la niñez y adolescencia y que es el precursor de lo que hoy son los SPDs, los consejos cantonales de protección de derechos. Entonces empezamos con consejos consultivos, trabajábamos, bueno, yo lideraba ese proceso, trabajábamos con educación, trabajábamos con las organizaciones sociales, íbamos viendo cuáles eran los problemas, nos ayudaba Plan Internacional en aquel tiempo, viajábamos a Quito y empezamos a hacer las ordenanzas, también la ordenanza de discapacidad, todas esas cosas muy bonitas. Y siempre relacionado en este caso al ámbito social. Al ámbito social, exactamente. Era miembro de la comisión de higiene que se llamaba esa época. Entonces trabajamos con los señores que eran héroes, que hacían la recolección de basura, pero que cuando yo llegué realmente se estableció un protocolo de prevención, por ejemplo, de vacunación para la hepatitis, prueba de VIH. Protegerles a ellos, ¿no? Protegerles, trabajamos con don Jorgito Muñoz, que era en la primera... cuando estaba de concejal también, mi compañero durante los 4 años, y luego don Luchito Calle también, formamos la comisión de
de salud y trabajábamos con ellos muy bonito, trabajábamos en charlas de prevención, sobre todo del alcoholismo, el uso de los guantes, porque a veces tenían las prendas de protección, pero no querían utilizar, se les tenía que sensibilizar a los riesgos que ellos estaban expuestos. Entonces se empezó a trabajar y eso me gusta mucho porque yo siempre que me encuentro ya con los compañeros que ya están un poquito mayores, pero siempre con ese afecto y ese abrazo solidario. Siempre recuerdan y tiene muchos amigos, doctora Katy. Sí, muchos amigos en toda la jurisdicción del distrito, en la provincia, y sí, conozco a muchos líderes. Pero también estaba en la prefectura usted, doctora. Estaba en la prefectura, ¿Qué hacía usted, doctora, en la prefectura? En la prefectura, en primera instancia, cuando ganó el doctor Byron Pacheco como prefecto, entonces yo estaba en acción social de la prefectura. Se llama gestión social. Ya. Y luego después vino el COVID, entonces estaba en gobernabilidad. ¿Qué significaba aquello? Se creó ese proceso de gobernabilidad por la situación del COVID. Entonces yo como médico lideré todos los procesos para llegar a las comunidades y hacerles las pruebas rápidas, igual a entrega de alimentos, situaciones, anécdotas muy bonitas. Trabajamos con un equipo muy lindo de personas, trabajamos con Gemelo Gárate, trabajamos con Luchito Morocho, con Jorge Sanango. Todos los días nos reuníamos y íbamos a las comunidades para sensibilizarles sobre lo que es el uso de la mascarilla. Era todo un proceso para entrar a la comunidad. Uno tenía que llamar al líder porque pasaban con cadenas. Nos tenían que abrir las cadenas y nosotros salíamos, ¿qué le digo?, de aquí 5 o 6 de la mañana. Teníamos relación con los padres de las parroquias y llegábamos con los alimentos a darles a los curitas o a los padres para que ellos ver a cuáles personas realmente necesitaban. En eso éramos muy puntuales de que lleguen los alimentos a la gente que más lo necesitaba, con las juntas parroquiales de igual manera. Pero tiempos muy complicados, amigos, ¿verdad, doctora? Tiempos muy complicados. Sí, Cuando nos íbamos a, por ejemplo, pasar a Aventura, Cotuguay, con las prendas de protección, un calor demasiadamente fuerte, y pasar todo el tiempo y sin comer porque no había restaurantes, no había absolutamente nada. Y cuando ya nos cogía realmente el hambre, cada uno en un espacio, en el otro espacio, en el otro espacio, tomándonos algo de refrigerio. Sí, claro que sí. Una etapa dura, pero el deseo de servicio es más importante, y cuando usted ve una sonrisa, cuando usted llega y le hace una prueba de COVID, cuando la persona ha estado desesperada, porque el problema psicológico también es terrible para los pacientes, el problema de estar aislados, de que nadie les vea, entonces eso también fue muy duro. Y les da desesperación, supongo, ¿no es cierto? Ansiedad, depresión a los adultos mayores. Y más el tema de que la incertidumbre que nos tocó vivir en esa época. ¿Usted trabajó en COVID entonces, doctor? Trabajamos en COVID desde la prefectura. ¿Le dio COVID, doctor, a usted o no? Me dio COVID ya cuando estaba en la dirección distrital. Prácticamente toda la etapa grave o aguda que le podríamos decir no tuve. Me enfermé, pero cuando ya estaba vacunada, realmente no, sin ningún síntoma. O sea, solo pasó desapercibido. Sí, solo porque tenía la voz nasal y mi hija, que es médico, me dice: mamita, ¿usted está con voz de COVID? Digo: no, si yo no siento nada, me hice por precaución, realmente COVID. ¿Varios médicos en su familia, doctora? Sí. Mi hija es médico también, dice sí, usted. Tengo 2 hijas, Catita, que es médico. Anita y Katy. Y Katy. Katy Magdalena, que es médico. Ella está haciendo el posgrado en ginecología. Está de R2 en ginecología. ¿Y usted está feliz por eso? Feliz, aunque es muy sacrificado, pero eso le gustó, entonces con Pancho apoyándole. Y María Paula es odontóloga, ella hizo una especialidad de odontopediatría, está atendiendo también ya a los niños. ¿En dónde está atendiendo? Hágale una cuña a su hija. Bueno, atiende en los diferentes consultorios de aquí, pero tiene su anclado específicamente con la doctora Anita Amoroso Palacios, donde le pueden visitar. Igual trabaja con los diferentes odontólogos de aquí de Cañar que le llaman para que pueda atender a los niños. Está también en Azogues y actualmente está en Argentina porque
se fue para una nueva capacitación para traer ya los papeles de odontopediatra. Ay, le mandamos muchos saludos. Si está en Muchas Argentina y gracias. si nos está viendo, le mandamos muchos saludos. Estimada compatriota de Ecuador y en este caso de Cañar también. De Cañar, exactamente. Sí, sí. Vamos a seguirles leyendo, doctora. Excelentes experiencias vividas, dice Carla Pacheco. Saludos. Vamos a seguir viendo. Felicidades por el programa. Saludos a la distinguida penalista, doctora Katy. Felicidades, doctor Nilo. Pepe Flores. Luisa Padilla, sí, un lindo grupo en el centro de salud del Cañar, se les extraña, dice. Gracias, Luis. Vamos a seguir viendo porque... excelente programa. Saludos, estimada doctora Katy. Osvaldo Crespo. Muchas gracias. Juan Carlos Rodríguez Pillaga. Saludos, Paul. Gracias. Vamos a seguir actualizando para que nos sigan llegando las notificaciones porque estamos en vivo y mil disculpas si no los leemos, pero vamos a seguirlo viendo. Yohama Quimera Cajoma, sí, estimado amigo, genial, muchas gracias, un saludo cordial para ti. Dice, besos María Barriga Salcedo, está viendo, estaba leyendo la persona que le está viendo, pero bueno, sigan interactuando con nosotros amigos y los seguimos leyendo porque nos están viendo muchas personas y compartan para que siga llegando a más personas. Doctora, ¿cuál fue su primera cirugía? Se me viene a la mente. Una cirugía de apéndice en el Hospital Vicente Corral Moscoso. ¿Qué tal esa primera cirugía? Bueno, nosotros cuando somos estudiantes solamente instrumentamos. ¿Ya? Sudando, porque los profesores eran Sí. bastante estrictos y hay que saber cómo usted le pasa la pinza, cómo le pasa la gasa, es todo un protocolo. Y es una técnica eso también, doctora. Es una técnica porque usted tiene que llegar a la mesa de mayo, tiene que cumpliendo todo el protocolo y tiene que estar asistiendo al cirujano todo el tiempo. Entonces tiene que saber, por eso nosotros tenemos una materia de instrumentación. Entonces la pinza coche, la pinza aro, la pinza mosquito. No. ¿Cómo dijo? ¿Mesa de mayo? Mesa de mayo, sí, es una mesa así, de mayo con vidrio. Y las pinzas, la pinza Kitcher, la Kocher, la pinza de aro, la pinza mosquito, la tijera quirúrgica, la tijera para cortar. Es todo un protocolo. Entonces, nosotros antes de eso sabíamos de estar repasa cómo tiene que ir para cada cirugía. Igual las cirugías de traumatología, donde usted tiene el taladro, tiene todas las cosas que se... Y usted tiene que saber qué pasar porque el médico le dice... Usted tiene que saber qué pasar. A veces el cirujano le pone así y usted... Solo pone la mano. Sí, usted tiene... ¿Y si pasa mal? No, pues uno de estudiante le tiraban todo. Entonces, Sí, o sea, sí, claro, entonces, no, nosotros, sí, eso sí les digo que los estudiantes de medicina que estamos en las prácticas preprofesionales siempre estamos con médicos, ¿no? Ya con médicos capacitados, pero siempre estamos supervisados, pero tenemos que estudiar muchísimo para llegar, porque son vidas, o sea, estar con el ser humano, entonces es una gran responsabilidad. No, claro. Realmente sudando, saliendo de cada cirugía. Sí. Sí, y estudiando para entrar a cada proceso. Por eso yo sí digo, los jóvenes que realmente quieren la medicina, es una carrera sacrificada, es una carrera que demanda mucho compromiso de trabajo para con la sociedad. Pero una vez que usted puede servir, en cambio, nadie le quita esa satisfacción de poder servir a la sociedad. Sí. ¿Trabajó en el Hospital Luis F. Martínez, doctora, usted? No? De directora. De directora también. Fui directora del Hospital Luis Fernando Martínez, sí. ¿Qué tal esa experiencia, doctora? Muy bonito, una experiencia bastante dura, porque estaba joven y tenía médicos mayores a mí, pero no, todos los colegas muy bien, muy tranquilos, tratar de cambiar algunas cosas. Por ejemplo, a mí me apasiona mucho trabajar en prevención de violencia, entonces les empecé a poner todos los protocolos de violencia, porque la violencia está invisibilizada en nuestra sociedad. A veces tenemos golpes duros o abertura de cejas, y ¿qué ponían nuestros colegas? Sutura de ceja, pero no se ponía. ¿Por qué? Por el golpe contundente. Claro. Entonces, o el CI y el CIE-10.
C10, C1, Sí, y el todas las C10, cuestiones, sí. claro. Entonces, yo lo que les pedía, y siempre les estoy recalcando, es que tenemos que poner cuál es la causa de que se produjo el golpe, porque dentro de un golpe puede estar enmascarado un tipo de violencia que puede ser el inicio de llegar a femicidios, o puede ser el inicio de llegar a procesos de ansiedad, de depresión, de suicidios, Y de ahí viene ese etcétera. tipo de protocolos púrpuras y todas esas cuestiones Claro, que existen, ¿no es cierto? claro. Tenemos nosotros el protocolo púrpura de apoyo inmediato a la víctima. No, sí, qué bien, qué Sí. bien. Interesante. Eso en el ámbito de la medicina. Pero me quedó una duda, doctor, y quería preguntarle. 31 años de edad, dice usted, jovencita, y dice, quiere ser concejal. ¿Quién le dice? ¿O cómo le propusieron? Bueno. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos la historia. ¿Cómo fue eso que usted llega a la concejalía? Bueno, realmente yo nací en una cuna política, podríamos decirle, por mi papi, ¿no? Mi papi en el año de 1956 es fundador del Partido Social Cristiano y justamente había sido el primer vicepresidente del Partido Social Cristiano a nivel nacional. Entonces yo abrí los ojos dentro del Partido Social Cristiano. Ya. Le apoyaba a papi cuando estaba de candidato. Papi había sido presidente del consejo, pero estaba muy chiquita, no me acuerdo. Me acuerdo cuando mi papi era consejero provincial por 3 o 4 ocasiones, vicepresidente del consejo provincial por 3 ocasiones. Entonces, durante esa época, veía pues el trabajo que papi hacía. Los días domingos, no habían oficinas acá, los días domingos prácticamente se convertía en nuestra casa en una oficina pública, porque todas las personas llegaban de las comunidades y papi les recibía para que no viajen a Azogues por la dificultad de transporte y por las vías, ¿no? Entonces les recibía y iba llevando las necesidades de la población de aquí de Cañar, de Chontamarca, de Gualleturo, de todos los lugares. Entonces yo escuchaba y decía, se va a abrir la vía Lodón, Chuyapurubín, se va a abrir la vía de Chontamarca, Cimientos, por ejemplo. Entonces, todas esas vías que ahora que yo viajo digo, qué chévere que se necesitaban, ¿no? Que fueron necesidades tan sentidas de la población. Papi, cuando había estado de presidente del consejo, por ejemplo, el primer puente que unía la parte baja de Ducur ya para Gualleturo, había sido hecho en la administración de papi. O sea, cosas tan importantes para que pueda tener movilidad la población. Entonces, y me motivó el ámbito político. Me motivó el ámbito político, porque yo creo que la política es también la acción de poder servir, ¿no? Desde diferente óptica, pero tratando de servir y satisfacer las necesidades de la población. Claro que sí, doctora. Cuéntenos, síganos contando. Duro en aquella época. 31 añitos, ya llegan. Sí, a mí me llega, en honor a la verdad, un partido político a decir que sea candidata, pero que no estaba afín. No lo voy a decir. ¿Por qué? Por respeto a aquellas personas que me fueron a decir. Luego después... ¿Era de izquierda entonces el partido? Sí, era de izquierda. Ah, ya, de izquierda. Luego después viene don Galo Ordóñez, que se encontraba de alcalde. Social cristiano. Social cristiano. Entonces, justo, o sea, don Galo ya había pensado, pero realmente llegaron primero las otras personas. Llega don Galo y me dice, pero yo nunca pensé incursionar en la política. Entonces mi esposo, Pancho, me dice, Katia, ¿a usted sí le gusta la política? Yo digo, no, o sea, están mis niñas pequeñas, ¿no? Entonces, bueno, conversando con mi familia, con mi papi, con mi mami, tuve el apoyo irrestricto de mi esposo, lo cual es muy importante porque para la mujer es difícil incursionar en el ámbito político porque tiene que romper muchos estereotipos, ¿no? Y a veces las mismas mujeres somos las primeras enemigas de las mujeres. Entonces, participé en esta lid electoral donde anteriormente no habían los concejales rurales, sino habían únicamente, sí. ¿Cuántos concejales? ¿7 mismos? Éramos 7 concejales, sí. Y dentro de los 7 compañeros concejales elegían todas las 11 parroquias, elegían a los concejales. Entonces, de mí estaba don Jorge Muñoz, quien les habla, estaba Leonardo Verdugo y Livia Valdés de la parroquia Honorato Vázquez. Esa era nuestra lista de concejales, con don Galo Ordóñez a la alcaldía. En esa ocasión, ya luego de ser... empezaron a hacer
campaña y todas esas cosas. Nosotros empezamos a hacer campaña por todas las parroquias, por todas y cada una de las parroquias y la comunidad. Don Galo era una persona muy conocida y querida en todos los sectores. También había sido ya 2 veces alcalde, ¿no? Entonces mi papi también venía de la viceprefectura del gobierno provincial, entonces siempre nos estaban llamando, nos conocían. Era una unión de todos los partidos en contra del Partido Social Cristiano. Pero tuvimos buena votación y logramos alcanzar 2 curules, don Jorgito Muñoz y yo. Entonces, anteriormente no entraba todo el consejo de una. Ese tiempo entró el licenciado Bolívar Quesada, entró el profesor Antonio Quindi, que eran con el señor alcalde doctor Víctor Cárdenas, quien ganó la contienda electoral, don Jorge Muñoz y yo. Y ahí estaba el profesor Marcelo Serrano, estaba Jaime Sigüencia y también el licenciado Alfonso Verdugo. Conformamos los 7 ediles del Consejo de Cañar. Qué bien. ¿Y en ese tiempo cómo eran las campañas, doctora? En ese tiempo. Bueno, las campañas eran con respeto, pero sí eran duras. Eran durísimas sobre todo porque, o sea, una mujer que entre a una campaña electoral era difícil. Y en mi época ya empezó con el voto personal. Era la primera elección del voto personal. O sea, tenía que la gente votar por persona. Y muy difícil socializar a la gente porque anteriormente solo se ponía en plancha y era todo, salían todos. En cambio ahora era el voto de manera personal. Entonces, en eso trabajamos nosotros en la sensibilización a la población del nuevo cambio que lo hacía el Consejo Nacional Electoral. Sí. En el Consejo fui la única mujer con los 6 compañeros concejales y el doctor Víctor Cárdenas de alcalde. ¿O recuerda? No, yo no tengo mucha memoria política en sí, pero ¿antes de usted hubo mujeres ya concejales o no? La doctora Jacqueline Maldonado. ¿Ya? Sabía que ella había sido el concejal, creo que por los años 80. Yo llegué en el año 2000, que todavía era durísimo, ¿no? Durísimo, y también porque a veces los mismos compañeros hombres, o sea, habrán imaginado mujer, o sea, ya viene una más, pero no, hay que educarse, hay que capacitarse, y yo creo que lo representé de la mejor manera, con honorabilidad, con transparencia, con educación, creamos ordenanzas, trabajamos y apoyamos, como yo siempre había dicho. Se trata de dejar las banderías políticas, se trata de unirnos en actos que vayan en beneficio de la población, pero también tenemos la obligación de legislar, pero también de fiscalizar. Eso es importante. ¿Qué fiscalizó usted, doctora? Nosotros fiscalizamos unos decretos, fiscalizamos el mercado, 26 de junio, llamamos a la Contraloría. Se fiscalizó porque yo decía que el adocreto no está bien, tuvimos sendas reuniones, todo llegó a buen fin, nos cambiaron algunos adocretos y nos pusieron los adocretos por los cuales nosotros habíamos contratado con todos los señores concejales. Se trabajó de esa manera fiscalizando. El señor alcalde, doctor Víctor, también apoyó las actividades que teníamos nosotros porque le pedíamos que nos ponga en el orden del día, por favor, las ordenanzas, porque lo tiene que poner el burgomaestre. Entonces, sí, trabajamos también en lo que es la repotenciación del camal municipal. Muy importante porque había que cambiar todos los instrumentos, siempre preocupada en la prevención por la salud de la población. Que sí. Pero en esa administración, ¿se unieron todos o hubo 2 bandos mismo, derecha e izquierda? Bueno, no más que derecha e izquierda, hubo posiciones cuando uno pensaba algo y nosotros queríamos organizarnos de alguna manera, los otros no querían, pero algunas discrepancias, pero que con comunicación íbamos saliendo adelante. Creo que fuimos un gran equipo de trabajo y que apoyamos a todas y cada una de las gestiones que proponía el concejal o que proponía el alcalde. Vamos a seguirles leyendo, doctora. Saludos, estimada doctora Katy, de parte de Johnny Espinosa. Muchas gracias. Síganse conectando, estimados amigos, y sigan escribiendo. Estaremos conversando con todos y cada uno de ustedes. Daisy Iglesias Espinosa, felicitaciones, Katy, un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Daisy. En Riobamba, un saludo. Está en Riobamba, ya. Nos están viendo en Riobamba. Saludos a todos, Riobamba.
Bueno, digamos así algún momento. Buenas noches, excelente programa. Un saludo a una excelente profesión, a una excelente persona de una gran trayectoria profesional como humana, dice Maggie Verdugo. Muchas gracias. Norberto Calle, excelente programa. Saludos, doctorita Katy. Desde Chuguín, Norberto, muchos saludos. Saludos a Chuguín también Sí. y al amigo Norberto. Excelente, doctora Katy, linda experiencia. Araceli López. Muchas gracias. Rosa Guamán Morocho dice, escuchamos en la parroquia Yud. Saludos a Yud, un abrazo Saludos, Ayud. a toda la gente de Yud. Gracias, doctora Katy, por compartir sus experiencias y nos ayuda a construir ser grandes lideresas. Muchas gracias. Bueno, hablando de ese tema, se le hace duro y siempre, bueno, quería preguntarle este tema. ¿Cómo siente usted a la sociedad de Cañar en sí mismo? Porque usted ejerció aquí y toda su trayectoria la ha venido haciendo aquí. En el ámbito de mujer le costó mucho, ¿verdad? Sí. ¿Existe machismo todavía en la sociedad? Yo pienso que sí. En el ámbito, o sea, cuando yo estaba en el año 2000, hace 23 años, yo escuchaba a las mismas mujeres que decían, es completamente loca, doctora, que usted se entre a la política, o sea, pudiendo estar con la familia, pudiendo estar tranquila. ¿Por qué entra usted a la política pensando que la política es mala? Porque yo creo que cuando la política tiene la acción de servir, la política es gobernar desde diferentes ópticas, pero se puede gobernar con transparencia, con equidad, con participación, con planificación estratégica, que es importante. Podemos tener muchos logros y resultados. Creo que hemos cambiado ya bastante como sociedad. Sin embargo, todavía no hay la paridad. Por ejemplo, en el Consejo todavía no hay la paridad. Usted ve en la Asamblea, todavía no hay la paridad, y creo que la paridad de género no debe ser negociable y que tenemos que seguir trabajando las mujeres, tenemos que seguirnos preparando. Todavía vivimos en una sociedad machista. Me gustaría mucho que una mujer llegue a ser alcaldesa del Cantón Cañar, porque creo que estamos capacitadas para ello, ¿no? Y eso es importante, pero todavía tenemos que romper estereotipos. Todavía siguen estos Todavía. estereotipos. Alguien me dijo cuando estaba de candidata a la alcaldía, doctora, me encanta lo que vos hablas, pero si ganas vos las elecciones, las mujeres van a pegarnos a nosotros, y eso no es así. La situación es servir y trabajar de manera honesta, de manera honrada y planificada. Ya vamos a hablar con usted de ese tema también de la política, doctora Katy. Ya vamos a meternos un poco más a profundidad en el tema político, pero no sin antes a agradecerles a ustedes, amigos, que nos están escribiendo. No sé en dónde me quedé, pero vamos a seguirles leyendo porque me están llegando varios mensajes, estimada doctora, y vamos a ver por dónde me quedé y seguir interactuando con ustedes, amigos. Por ejemplo, tengo aquí uno que dice José Alvarado, excelente doctora. Wendy Escandón, saludos doctora Katy, muy buenas experiencias. Jackson Sánchez Andrade, excelente programa, saludos doctora Katy, excelente profesional. Muchas gracias. Luisa Padilla, una guía, usted es la doctora en el ámbito político, me encanta compartir esas experiencias con usted, una persona muy preparada en ese ámbito también. Gran programa, felicitaciones Nilo, saludos a la doctora Katy Ochoa, valiosa profesional y respetable ciudadana de nuestro cantón, de nuestro Cañar. Grande tierra rica en cultura, dice Nilo Sigüencia, mi padre. Muchas gracias. Mónica Tobar, excelente programa, una gran trayectoria y un gran ser humano, doctora Katy, felicitaciones. Vamos a seguirles leyendo y sigan escribiéndonos, amigos, que aquí nos vamos hasta las 10 de la noche leyendo todos los mensajes de la doctora Katy. Buenas noches, muy bonito programa, saludos, Katy desde Nueva York. Valeria Arce dice. Muchas gracias, Valeria. Desde el Tambo, un saludo al Tambo. Hoy estábamos en la sesión solemne por los 33 años de cantonización. Saludos también al Cantón del Tambo. Y si hay gente del Tambo también, vamos a seguir interactuando. Doctora, siempre en el ámbito público, está en desfiles, está siempre ahí, pero dice, algún momento quisiera que Cañar tenga una mujer alcaldesa. Usted ya lo intentó, doctora. ¿Qué tal esa experiencia? Muy bonita, una experiencia bien linda porque
Yo puedo decir, nadie le quita los momentos vividos, los momentos compartidos con la población. Yo me preparé para aquello porque pienso que nada se debe improvisar. Tenía ya la posibilidad de irme como candidata a la alcaldía. Todos los jueves con mi equipo nos preparábamos, trabajábamos, revisábamos el COTAD, cuáles son las experiencias. Empezamos a trabajar desde la gente, viendo cuáles son las necesidades que tiene la población. Teníamos identificadas las prioridades que tenía la población en las parroquias. Una experiencia muy bonita, no se dieron las cosas, pero gané mucho como persona. Teníamos nos dividimos mucho dentro de lo que es el centro de Cañar, el partido Pachacuti, un partido muy respetable, que tiene mucha fuerza también, pero que nosotros le hicimos la lucha, quedé en segundo lugar, sí, una distancia no muy grande, pero con la satisfacción de que lo hice con todo cariño para mi querida tierra. Sí, pero estaba cerquita, doctor. Sí. Bueno, se dan muchos factores en el ámbito político. Se dan muchos factores. Usted dice, nos dividimos mucho, hay un partido fuerte y por otro lado también se puede hacer lucha, ese partido fuerte, pero dividimos. Y muchos dicen, ¿no?, que el partido fuerte busca también a personas para dividir. No sé qué tan cierto será, pero bueno, yo no me meto mucho en política porque solo me gusta espectarla, verla y disfrutarla. Sí, pero también muy atento de cómo se desarrolla en sí mismo para el bienestar de la gente, para el bienestar de nosotros mismos y para el bienestar de toda la colectividad. Sí. ¿Quiere ser alcalde, doctor? Solo el tiempo lo dirá. Solo el tiempo, porque yo pienso que el camino de Dios es perfecto y desde cualquier lugar que uno esté siempre puede servir a la colectividad. Solo el tiempo lo dirá, pero sí es hora ya de que una mujer también pueda coger las riendas de la alcaldía de aquí de Cañar. ¿Qué cree que una mujer dé diferente a las administraciones que han venido dando? ¿Qué considera ese plus que puede dar una mujer? Bueno, yo pienso que es importante la planificación, es importante trabajar en el área social, pero viendo los resultados, porque a veces, no voy a criticar, porque no creo que sea esta la situación del programa, sino políticamente pienso que en muchos gobiernos autónomos no existe organización, no existe planificación. Desde el día que se gana una alcaldía se empieza a trabajar ya por la reelección. Entonces hay pueblos olvidados, pueblos que todavía no tienen agua potable, pueblos que todavía toman agua de río, agua de pozo. Esas realidades son las que tenemos que cambiar. No hemos cambiado datos, seguimos siendo, nosotros como distrito todavía tenemos alto índice de desnutrición. Tenemos el proyecto PELDI que trabajamos todos los días, que con el gobierno de Guillermo Lasso empezó este trabajo de reducción de la desnutrición. Tenemos mesas intersectoriales y que con el gobierno del presidente Daniel Noboa lo ha enfocado y lo ha potenciado de mejor manera también para seguir trabajando. Seguimos con las mesas intersectoriales, pero salud sola no lo puede hacer. Necesitamos nosotros el contingente y la interrelación con todas las organizaciones, de acuerdo a la pertinencia y la competencia que le toca a cada sector. ¿Y ha pedido ayuda usted al municipio? Nosotros estamos trabajando en mesas intersectoriales. Pero todo bien, sí. Todo bien, sí. O sea, tengo colaboración, pero... ¿Qué falta? ¿Alguna cosita por ahí? No, o sea, yo sí tengo colaboración, me llevo muy bien con el señor alcalde, me llevo muy bien con los 3 señores alcaldes porque tenemos que trabajar en unidad. Unidad en la diversidad, respetando nuestros criterios, pero también exponiendo cuáles son las necesidades que como salud nosotros tenemos. Desde el Ejecutivo, el presidente Daniel Noboa, con el señor ministro de Salud, muy interesado también en reducir lo que es la desnutrición, pero solos no podemos. Entonces, lo que tenemos que pedir es que se tienen que hacer los estudios del Senagraf de todas las juntas de agua. Tenemos que nosotros hacer el estudio para ver qué agua consume la población. Entonces, es nuestra lucha todos los días y nuestra lucha diaria. Hemos tenido algunos resultados, pero todavía nos falta mucho. Falta mucho. Pero eso está enfocado en el ámbito de la salud, ¿no? Pero sí. Usted manifestó que una mujer daría un plus diferente.
o sea, le digo yo como médico trabajaría en esos sectores, trabajaría en los sectores históricamente olvidados, porque no está solamente en tomarse una foto al lado del adulto mayor o al lado de la persona con discapacidad. Hay que trabajar en política pública, y la política pública es dar buena accesibilidad a todas y cada una de las personas. Trabajar en esos sectores para cambiar la realidad, cómo se desarrollan nuestros adultos mayores. Claro, por ahí comentaba hace algún tiempo que hay autoridades que solamente llegan, se toman las fotos con las personas y dicen, pero son solo fotos para el Facebook, como dice. Sí. Vamos a seguirles leyendo. Y vamos, estamos perdidos, no sé en dónde me quedé todavía. Felicitaciones por el programa. Saludos, doctora Katy, un excelente líder, una enorme trayectoria en todos los ámbitos, agradecida siempre. Que Dios le bendiga. Un fuerte abrazo, dice Yuli Nivelo Muñoz. Ay, muchas gracias, Julita. Síganos escribiendo, amigos, que les estamos leyendo. Teresa Narváez, felicitaciones, excelente programa, saludos. Y les vamos a seguir leyendo, amigos. Si de repente me estoy olvidando de alguien, reenvíenos el mensaje. ¿No? Doctor, muy interesante en sí la trayectoria, pero también me quedó una duda, bueno, saltándonos del ámbito de la política para nuevamente irnos. Usted hizo autopsias también, ¿no es cierto? Hacía Sí. autopsias, era perito, ¿verdad?, en esa situación. ¿Qué tal? 15 años, me dice usted, más o Sí, menos. sí. Usted era perito del Consejo de la Judicatura. Perito del Consejo de la Judicatura, trabajábamos con la Fiscalía. Realmente me hice perito porque aquí no habían, entonces trabajamos con Marco Ochoa, con el doctor Víctor Espinosa, éramos los tres que hacíamos peritaje, un tiempo Fernando Quesada. Luego después se retiraron y nos quedamos Marco y yo. Entonces, más era por apoyar a la gente. Realmente es muy triste, pues, ¿no?, cuando alguien fallece de manera súbita. Entonces acudían y estaba, como vivo aquí en Cañar, entonces estaba yo ya cuando me llamaba el fiscal, a la 1, 2, 3 de la mañana, siempre llegábamos a la morgue para atenderles y apoyar a la familia en esos momentos de dolor y de angustia. No, claro que sí. No se cobraba. En la mayoría de las veces no recibíamos remuneración, entonces realmente fue la satisfacción de haber ayudar. servido a la población en esos momentos duros. ¿Y sabe que es muy importante? Bueno, en sí, hago un reclamo público, que aquí no hay médicos legistas. Sí, aquí en la ciudad de Cañar. y no estamos tampoco con la morgue. Vea, No eso estamos también. con la morgue tampoco, entonces todos los que fallecen se van a la ciudad de Azogues, ¿no es ¿Qué está cierto? pasando con eso, doctora? ¿Por qué estamos sin la morgue en sí mismo? ¿Qué está pasando? El señor alcalde, el año pasado nos reunimos como salud, cuando estaba el doctor Santiago Ordóñez como concejal, quien propulsaba la construcción de la morgue. Estaban ya con toda la infraestructura, me pidieron algunos documentos, estaban ya trabajando con lo que es el ARSA, y supongo que este año que este año se construirá, no sé realmente, pero pues, es sí. una necesidad que tenemos como población. Es sumamente importante. Y el tema de la medicina en sí mismo, y el tema de que vayamos surgiendo como cantón. No, pues, mi estimada doctora Katy, ha sido un gusto conversar con usted. Vamos a tratar pequeños temitas más y para ir cerrando el programa, porque A las órdenes. estamos con bastante sintonía, y aparte de aquello también ya nos habíamos pasado más de la hora, estamos ya casi cerca de 1 hora y más. Ha sido muy Sí, bonito, dinámico, doctor Nilo, le agradezco infinitamente. Muy bonito, muy Sí, bonito. pero- Y muchas gracias a los que están interactuando. No, sí, muy bien, y les agradecemos, y sigan escribiendo, les estaremos leyendo. Bueno, doctora, en realidad ha sido una experiencia muy agradable haber conversado con usted, haber conocido muchas anécdotas de usted, pero ya para ir cerrando el programa, bueno, le iba a hacer cantar, pero no le quieres cantar, doctora, ¿no es No. cierto? Porque dice que usted ha cantado, improvisado un canto, y el canto era para la madre, ¿no es Era cierto? para la madre. ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha madre y habla, o cuando piensa en su madre? Bueno, creo que es lo más grande que uno tiene como aquí en la vida, ¿no?
son realmente los seres especiales que Dios nos pone. Para mí mi madre fue todo. Realmente todavía me cuesta hablar, son 5 años de su partida, pero sé que desde el cielo me bendice todos los días. Yo sé que sí, que le va a bendecir. Le dejó su madre Sí. hace 5 años Y mi padre hace 5 meses. y su padre Realmente hace 5 meses. sé que tengo los ángeles que me bendicen, pero es muy duro vivir sin ellos. Tenemos que acoplarnos, ¿Qué extraña más de su madre, doctor? todo, todo. O sea, Lo tengo que más. decir todo, sus bendiciones, sus consejos, siempre estaba para acompañarme a todo lado. De mi padre también, todo lo que él me ha inculcado, los valores de la honestidad, de la rectitud, de que tenemos que ser transparentes en todas y cada una de las acciones y que si yo hago algo mal me miento a mí misma. Ok. Entonces hay que trabajar y que cada día es una lucha, cada día tenemos que ir haciendo camino al andar. Oh, qué lindo, doctor, y gracias por sus palabras, gracias por transmitirnos eso a nosotros y por transmitirnos a todos y cada uno de las personas que nos están viendo y que nos reproducirán. Doctora, le dejo con sus palabras finales. Supongo que van a estar dirigidas a sus futuros votantes. No, no. No, Yo, a sus seguidores. muchas gracias, doctor Nilo. Yo agradecerles inmensamente, agradecerle a usted, a su distinguida esposa, Muchas al gracias. compañero que nos asistió hoy. Sí. Realmente agradecerle infinitamente. He tenido una charla muy dinámica, muy bonita. Me ha hecho volver hacia muchos años desde que cuando era niña. Pero creo que el trabajo y el servicio está en cada uno de los hombres y mujeres cañarenses. Todos somos trabajadores, todos queremos sacar adelante a nuestro cañar. Debemos unirnos, debemos en este momento apoyar a las causas del Ejecutivo. Queremos un país seguro y para ello también tenemos que nosotros apoyar desde diferente manera. Hoy que me encuentro como directora distrital, mi compromiso es seguir trabajando todos los días en beneficio de la salud y buscar mejores derroteros para mi querido Hatun Cañar. Qué lindo, doctora, y le agradezco mucho por habernos expresado, habernos transmitido sus ideas, sus pensamientos. Y estoy eternamente agradecido, el programa está agradecido por haber contado con usted. Muchas Espero gracias. no sea la última vez, espero conversar en otras circunstancias también con usted. Muchas Hacer gracias. una segunda parte de esta entrevista, porque quedamos muchas Sí, cuestiones. me faltó la importantes. parte cuando estaba de asambleísta, que también fue una experiencia muy bonita. Oh, vea, no, pero aún Fue no vamos una a cerrar el experiencia- programa porque algo tenía que preguntarle de asambleísta, pero cuéntenos, ¿en qué año estaba? Fue de una asambleísta? experiencia muy bonita, estaba en el año de 2021, sí, cuando Mero Castañer estaba terciando para la reelección, estaba 2 meses, no pude asistir a la asamblea de manera física, No. pero lo hicimos de manera virtual por el COVID. Claro que sí. Entonces, una experiencia muy bonita. Trabajamos en la ley de extinción de dominio. Ley de extinción de dominio para los corruptos. eso fue- Exactamente. Claro. Entonces, sabe qué lindo, porque todos los días se aprende. Habían exposiciones muy importantes en donde se trabajaba que unos querían la prescripción de los 30 años y los otros la prescripción de los 15 años. Se trabajó también en la ley del acoso laboral. A ver. Y actualmente tenemos ya el reglamento que lo manejamos muy bien, que lo ha hecho ya, que lo hicieron. Bueno, yo apoyé, pues, ¿no? Trabajar pero que se hizo ya el reglamento y actualmente lo ejecutamos en la administración pública. Tenemos ya una hoja de ruta bien establecida. Entonces eso es bonito porque uno Le da aportó. satisfacción y Me da aportó satisfacción. y le Aporté, sirve. sí. Le Siempre sirve le como escucho a herramienta, claro. Carlita, siempre está Carlita Pacheco todas las veces cuando tenemos algún tipo de denuncia, tenemos que hacer el seguimiento, entonces tenemos ya el flujo normal establecido. Y eso muy bonito porque se pudo aportar una experiencia muy linda también en asamblea, en las reuniones muy largas, pero bien bonito porque se aprende bastante y uno tenía que capacitarse. Ah, claro, qué bien. Sí. Y vea, bonita experiencia también en el ámbito de Sí, la Asamblea muy Nacional. poquito tiempo, pero bonita ¿Le experiencia. gustaría ser asambleísta, doctora? Vea usted también.
Habrá que ver, el tiempo, el tiempo lo dirá. Y yo digo, siempre repito, los caminos de Dios son perfectos y será lo que Dios quiera. Aquí tienen una servidora para lo que sea dentro de Cañar y en cualquier lado que esté, siempre el orgullo de ser hija de esta noble tierra. Oh, qué bien. Y le agradezco mucho, doctora. Gracias a ustedes, estimados amigos, por acompañarnos y recuerden, el próximo miércoles estaremos con otro invitado de lujo. Recuerda compartir, recuerda seguir en esa página, recuerda darle un like y también visitarme como abogado Nilo Sigüenza Narváez. Tenemos con ustedes y un fuerte aplauso para la doctora Katy Ochoa. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, doctor Nilo, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.